Fuimos a la casa de Pepe Mujica. Ese era nuestro punto de encuentro. Queda a las afueras de Montevideo, no más de 35 minutos. En el rincón del cerro está la chacra. Sí, muy modesta. Nada sobra, como tampoco, al decir del propio Mujica, nada falta. Acá fue terrible. Primero que las guerras de la independencia fueron carísimas. Carísimas. Hagámonos una idea que en una población menor a 100.000 habitantes, en el proceso de liberación, debieron haber muertos no menos de 40.000. A mí me preguntan cuáles son los orígenes de los uruguayos, tendría que decir los barcos. Sí, descienden de ahí. Sí, vinieron de todos lados, eran inmigrantes que disparaban del hambre europea, de las guerras, en fin, que venían a América. Había gente común visitando al Pepe. Quieren verlo, saludarlo. Esos parece lo aman. Son los uruguayos medios que con mate en mano no alardean. No había seguridades, salvo aquel que lo cuida y que hoy usa uno de los escarabajos Volkswagen de Mujica. El otro auto está guardado. Mujica no lo vende, a pesar, dicen, de que un jeque le ha ofrecido como $1 millón. ¿Yo qué me hago con tantos dólares? Para mí sería un problema semejante cantidad. ¿En qué me gastaría eso? Así que el otro escarabajo ahí se quedará. Y a pesar de ser un hombre bueno, repleto de sentencias como de sabio, en Uruguay hay gente que también lo desprecia. El Mujica de hoy fue una amenaza hace 50 años. Por eso pasó encerrado en una cárcel casi 14. 7 de ellos aislado totalmente. Casi pierde la vida, aunque la cárcel le sirvió, dice él, para rumiar sus ideas. Presidente, usted también me habló de que conoció indígenas de la zona central del Ecuador, estos de Chimborazo. Sí. Oyó hablar de Leonidas Proaño, presidente, el obispo de los pobres, así lo conocemos en Ecuador. He sentido algo de su misión, de su trabajo. Como tanto, hay 2 iglesias en América Latina. Hay una iglesia que siempre estuvo altamente sensible a la cuestión social, y muy ligada a las penurias de la gente, intentando cumplir con el mensaje de Cristo. Y hay una iglesia de altura, como cualquier institución humana, no escapa a las diferencias que existen en materia de poder y de riqueza en nuestras sociedades. El burocratismo es una enfermedad muy vieja en los seres humanos. Tal vez una de las causas de la caída de Roma, de la destrucción de Roma, un flagelo en la historia del Imperio Chino. Usted había dicho, está loco Correa, si necesita el crudo para la universidad, para las escuelas, sí, para está la loco salud. Correa, seguro que está, y lo vuelvo a decir, pero no está loco en la posición que tenía. Ya. Está loco en creer que el mundo le va a dar una mano por eso. La locura no está en la intención de cuidar el medio ambiente, eso es maravilloso. La locura está en comerse la pastilla que el mundo le iba a dar una mano para eso. Nos deja morir todos de rodillas el mundo. Su compañera desde hace muchos años, la hoy senadora Topolansky, lavaba platos cuando llegamos. Luego un taxi la llevó al Senado. No hay chofer, no hay empleados domésticos, son sus propias manos las que siembran árboles, arreglan el tractor y tienden la cama. Al final del encuentro y más allá del mediodía, Mujica nos ofreció un trago, lo que alargó una media hora más nuestra conversación, que solo ha quedado guardada en mi propia memoria. Ninguna cámara registró ese momento, quizá más cálido, quizá más humano.
Convengamos que Almagro no es un agente de la CIA. No es un tarao, un abogado embebido del derecho, y no ve que el derecho siempre es relativo y que está subordinado a intereses que van mucho más allá del derecho, y que a veces sirve y a veces... Y a ver, mi visión con respecto a Venezuela. Venezuela necesita una negociación de carácter interno en parte, porque tiene que tomar ciertas medidas de reforma económica que son costosas y las tiene que compartir toda la sociedad. No se puede vivir con una economía de 700% de inflación, ¿no? Eso no lo va a resistir nadie. Y por más razones ideológicas y verdad y convencimiento, si usted no resuelve el problema medianamente económico, y no lo va a resolver por la vía del petróleo, al parecer. De vuelta a Montevideo, a la chacra de Mujica. Abrimos esta segunda parte con la alegría de sabernos privilegiados por estar frente a este político que ha sabido tomar distancia, repensar el pasado, vivir el presente y anhelar un futuro de justicia. A los jóvenes les tocará una vida llena de revoluciones. Se ve claramente que la tecnología seguirá dando brincos impresionantes, con máquinas que reemplazarán a las personas. Pero hará falta siempre que pensemos en sociedades amables, solidarias, respetuosas, equilibradas. Con el Pepe, la charla puede ser interminable, amena y también desconcertante. Por eso yo en una carta que le escribí decía, necesita política de NEP. Me refería a las políticas que se tomaron en la Unión Soviética después de 1920, cuando no había experiencia en lo que era la gestación socialista, decretaron nacionalismo y se les derrumbó la economía y se morían de hambre, y le aflojaron al capitalismo para resolver con rapidez problemas que tenían que ver con esto. No es que se pasaron para el capitalismo. ¿Por qué? Porque las realidades materiales te llevan a una derrota en el campo de la economía que después se transforma en una derrota política. ¿Y esta carta se la escribió a Maduro? Sí, yo se la escribí, se la mandé. Bueno. Es un problema viejo, cuando en su momento, y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con el hoy, esto es un problema que lo hizo la historia. Una vez que volamos en el helicóptero los llanos del Orinoco, me quedé impresionado por la riqueza alimenticia potencial. Pasto elefante, así, en una llanura del tamaño del Uruguay. Yo conozco algo de eso. Es un forraje para 3 animales por hectárea. No pueden ser animales como los nuestros, que son de clima templado y son las mejores carnes porque tienen la historia genética de Inglaterra, etc. Sí, pero pueden ser cebuinos o pueden ser búfalos, que no tienen la misma calidad, pero por lo menos producen algo. Pero aquello, nada. Ni hombres, ni animales. Y uno se pregunta, ¿de dónde salieron los llaneros de Bolívar? Y los llaneros de Boves, ¿de dónde salieron? Salieron de esos llanos. Ahora no hay más nadie. Se fueron es como si los venezolanos estuvieron, ya no están. No están, claro, se fueron a la playa. Está la epopeya del petróleo. Lo que hizo el petróleo era más fácil importar con plata y se fue destruyendo el engranaje productivo de comida interna.
esta es una quinta esencia de aquello que se llama la enfermedad holandesa, pero llevada a su enésima potencia. Pero esto no es consecuencia de hoy, esto es consecuencia de la historia de Venezuela. Hoy hace eclosión por el derrumbe del precio del petróleo. Claro. Si el petróleo estuviera caro, este problema está disimulado. Pero establece un eslabón muy débil. Y con La dependencia en el sí, campo de la comida. claro. Y con Chávez pudo conversar de esto también. Sí, yo lo conversé largamente. Cuando vi la dificultad de su agricultura, un campesinado pequeño, meritorio, pero de característica familiar, le planteo, mirá que el problema de los grandes granos no lo podés solucionar con un campesinado que desde el punto de vista de los sentimientos hay que luchar muy por él, pero que no tiene los medios ni capacidad como para hacer frente. Hacer una alianza con la burguesía argentina, traerte al grupo Groa, al Tejar, y ponerlos a trabajar, abrirle cancha y poner estos muchachos atrás para que vayan aprendiendo, que te manejan la fertilización satelital y te van a trabajar con poca gente y mucho capital, pero te pueden aumentar una productividad grande, porque eso no es pecado. Hay que aprender de los que saben. La vieja Unión Soviética hizo el primer tractor por 1929 y en 1942 estaba armando 1000 tanques por día. ¿Pero por qué? Porque el bárbaro Stalin, por su tiempo, llevaron a la Ford y a la General Motors a trabajar, a hacer motores, y le dieron ventaja. Y pues, sí. No es pecado eso. El pecado es tener recursos potenciales y no poderlos explotar. Ese era un problema. No creo que en todas las ramas de la agricultura se pueda hacer, pero en los granos, la producción de soya, la producción de maíz, que es el combustible para producir pollo. Usted no puede producir pollo importando maíz. Usted no puede producir cerdo y el grueso de la comida la tiene que importar, estamos en la misma. Y si no le va a faltar proteína o comida, o tiene que importar carne. Bueno, ese es un circuito que tenía Venezuela. Yo creo que Chávez intelectualmente lo entendía, pero tampoco no era sencillo enfrentar estas cosas porque hay, en un proceso revolucionario como se dio, hay una cuota inevitable de infantilismo, de confundir deseos con realidades. Y si usted hace un acuerdo con un grupo transnacional, como puede ser Groa, que son grandes productores de grano, le parece que usted está rebajando sus principios. Eso es muy de la gente izquierda. Y no nos damos cuenta de las dificultades que hay en el terreno práctico para solventar problemas que son de carácter estratégico. Siguiendo sus palabras, esa es la patología de la izquierda, ¿no? Claro, el infantilismo. Siempre tendemos a caer en eso. Ningún problema importante se arregla con intervención de afuera. De afuera lo único que se hace es se agrava los problemas. Y ya tenemos que hacer una contabilidad de eso. ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué ha pasado en Libia? Siria. En Siria. ¿Se imagina? En todos los lugares. No, es que esta patología del terrorismo suicida que ha aparecido, aparece como la respuesta desesperada y patológica al aplastamiento sistemático. Napoleón decía: cuando tengo una fortaleza sitiada, en general lo más conveniente es dejarle una ruta de escape
porque tomarla tiene un costo terrible. La superioridad militar y económica de Occidente lo llevó a una práctica de aplastar y creer que la democracia se puede imponer a palo. Y seguramente que hay muchísima gente que se resigna al aplastamiento. Pero en toda sociedad hay un margen de gente que no se resigna y genera material para esta patología infame que ha aparecido, que es las tácticas del hombre lobo, de una línea, de ser mal. ¿Se acuerdan de una cuestión enfermiza? Sí. Pero no surgió porque sí. Correcto. Porque se aplastó y no se le dejó salida. ¿Usted se imagina a un sirio viviendo como...? Yo prefiero negociar. Yo prefiero negociar y respetar la integridad de un país, aunque tenga un personaje. Porque Gaddafi era un personaje, yo sé. Pero por lo menos usted tenía una sociedad relativamente organizada. Tenía un Estado relativamente... Y ahora tiene el caos. Sí. No tiene ni con quién negociar. Y la primavera egipcia, miren lo que desembocó. Y no sé para dónde va Turquía. Pasado mañana hablamos. No, por favor. Pero yo le quería decir, por ejemplo, ser sirio y ver destruida Alepo debe ser también muy doloroso. Es terrible. Es terrible. Es una agresión en la historia. Es una cosa... Por eso se ha generado... Estoy a legua de defender esto que pasa, entiéndame bien. Lo que quiero dejar claro, cuáles son las condiciones sociológicas, por qué aparecen estas cosas. Porque si no, creemos que la maldad viene por maldad intrínseca. Y esta es una patología que ha generado el odio. Hay gente que está razonando con odio y nada más que odio. Y ahora toda Europa está sintiendo las consecuencias de esto. Así es. Es una guerra que se le metió adentro, infame, y que agarra víctimas inocentes como... No son soldados los que mueren. No. Ahora, hemos hablado de Chávez, presidente, y yo recuerdo una foto. Estaba Chávez, estaba Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba Evo Morales, estaba Rafael Correa, estaba usted. Esa foto ha cambiado un poco. Y sí, inevitablemente va a cambiar. Y dentro de unos años van a cambiar todo. ¿Quiénes van a estar? No tengo la varita mágica. Pero siempre va a existir el dilema de lo conservador y lo otro. Sí. Me parece que... Porque lo conservador también cumple su... No se puede vivir repartiendo lo que no hay. Es como si hubiera tiempos conservadores y tiempos de reparto y así sucesivamente. Es difícil que podamos por ahora tener una clarividencia de manejar esta contradicción, porque la propia evolución capitalista, con su explosión, ha generado un freno contra sí mismo. Hoy tiene dos patologías. Primero, una masa de capital financiero enorme, que busca libertad y que se mueve para un lado y para el otro y que crea una inseguridad en todo. Y que es más importante que el capital estrictamente productivo. Lo tiene como condicionado. Y lo peor es que mucho se dedica a especular ese capital, a medrar.
con el trabajo de otro. Pero está obligando a todos los estados a tener reservas gigantescas por las dudas, por la guerra monetaria. Sí. Y todo eso es recursos paralizados que no se pueden utilizar en lo que habría que utilizarlo. Esto tiende a enlentecer la evolución de la economía del mundo. Decimos el ahorro bobo. El ahorro bobo, el ahorro que no sirve para nada. Sí, sí. Está como de guardia, Sí. está ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, Ahorras pero no inviertes No, en no. educación, en salud, no, en no, protección. no puedes gastar porque No. tienes que tener por la duda. Sí. Bueno, y después, el otro factor, el crecimiento de la desigualdad, la concentración de la riqueza en poco, que es pavoroso. Nunca se ha visto tanto. Usted parece economista. No, no soy, pero no se precisa ser economista. 80 señores tienen lo mismo que 3.000 millones de personas. Sí. ¡Socorro! Sí. Bill Gates creo que tendría que vivir 230 años más o menos gastando $1 millón por día para consumir lo que tiene, pero además tampoco podría consumirlo porque con una tasa del 2% igual le produce 3 o 4 millones por día. Entonces, Ad infinito. es de loco, Sí. es de loco, Sí. es de loco. Bueno, esto le está creando un problema a la propia economía capitalista. Una tendencia a debilitar la posibilidad de crecimiento. Aún es como el perro que se muere de la cola. Quiere crecer, pero él mismo se está envenenando. El animal que se come a sí mismo, ¿no? Sí, por eso no es sencillo vaticinar lo que va a pasar. Presidente, el estereotipo dice que a un uruguayo le debe de gustar el fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, inevitablemente. ¿Y del Eso- Peñarol o de Nacional? No, de Cerro, soy de un cuadro chico. Sí, Cerro Porteño. No, No, estoy Cerro equivocado. Porteño es Paraguay. Paraguay, sí, Es tiene Paraguay. razón. Acá es Cerro nomás. Cerro. Sí, es un cuadro de acá cerca. Perdone por el equívoco. No, pero el grueso de la gente de Uruguay es de Peñarol y de Nacional. Sí, exacto. Es que en Peñarol hubo un ecuatoriano. Sí, claro, emblemático, Spencer, sí. famoso, un gran jugador. Sí. Sí, nos dejó toda una herencia maravillosa, un recuerdo notable. Y hubo algún peruano también contemporáneo de Joya. Joya. Sí, Un puntero buenísimo. sí, fueron jugadores legendarios. Hubo un defensa chileno en Peñarol, Figueroa. creo. Figueroa, sí. Y uruguayos también ha habido por todas partes. Claro, ahora está usted con Suárez, el Sí. uruguayo así que... Hace un ratito había un entrenador Sí, lo vi, lo uruguayo que saludé. estuvo allá. En la Liga de Quito. Sí. No lo saludé con mucha alegría, porque no es mi equipo. la No. Liga. Bueno, ¿qué va a ser? El mundo profesional lleva esas cosas. Pero el Uruguay es un país muy pequeño, tenemos 3 millones y pico de habitantes y muchísimos jugadores de fútbol que andan por ahí. Pero Uruguay, presidente, déjeme decirle, cuando entré ahora, me impresionó muy bien inmigración. Solo presenté mi pasaporte de ecuatoriano, no tuve que llenar ninguna fórmula. El señor de inmigración solo comprobó que el pasaporte no sea falso y no me preguntó nada. Me dejó entrar al Uruguay con las puertas abiertas. Esto es maravilloso, presidente. Nosotros hemos tratado siempre de ser abiertos y estamos en una época difícil. Somos un país frontera. Tenemos al lado 2 colosos. Sí. Para nuestras dimensiones. Y en Uruguay lo más importante numéricamente son las vacas. Hay 4 vacas por cada... ¿Y qué vaca? De las mejores del mundo. Por cada habitante hay 4 vacas, así que debemos tener récord como país pecuario. Y en realidad en nuestra historia... Nadie es mejor que nadie, decía Artigas. Sí, nadie es más que nadie. Eso es una concesión muy republicana, que por desgracia
las democracias representativas actuales se le ha enredado la cosa. Entonces, hay instituciones que las entramos a rodear y a remedar lo que eran las viejas cortes reales y las revestimos de cierto feudalismo de la época de la peluca y de todo eso, no del feudalismo primitivo de la armadura, sino el cortesano, el que vino después. Y yo creo que ese es un error y una de las patologías que sobre todo debemos de preocuparnos quienes tenemos sensibilidad social e ideas de justicia social, es que los dirigentes vivan como vive la mayoría de su pueblo, no como vive la minoría privilegiada. Que se comprometan en la diaria, en las gestualidades diarias, comunes y corrientes del hombre de la calle. No porque con ello vayan a ahorrar o vayan a cambiar la marcha de la economía. Cultivar la igualdad y la confianza. La gente no tiene que vernos distintos o distantes. No somos superiores. Somos una parte de ese pueblo. Y eso hay que suscribirlo no solo con discurso, con el diario vivir. Y este es un error que tendemos a cometer porque la cultura del capitalismo también incide en nosotros. Y entramos a vivir como con ciertos ribetes parecidos a la alta burguesía o a los sectores que están acomodados. No los tenemos que odiar ni detestar. Son seres humanos y a veces hay gente maravillosa también ahí. Hay que salir del análisis blanco y negro. No. Hay que tener urbanismo, lo invitan a una mesa, uno se sienta. Pero esa mesa no es de uno. Esa es la mesa de ellos. Nosotros, quienes luchamos por el cambio social, pertenecemos a otros valores y los tenemos que representar en nuestra vida. El revolucionario tendría que tener superioridad moral. Sí, ética, de cómo se para la vida. Porque no es cuestión también de compartir las dificultades. No puedo hacer un discurso de desparramo y de ayuda social y después vivir como un magnate. Y están pervertidas las instituciones. El otro día me entero, el presidente del Parlamento, Cuño, el de Brasil, tiene una casa imponente, solventada por el Estado, porque es el presidente del Parlamento, que cuesta no sé cuánto por mes. Y como se iba a retirar, hizo una fiesta para 50 invitados especiales. Como lo sacaron, lo dejaron de diputado común, ¿no? Lo sacan de la casa. Pero ¿y por qué el Parlamento tiene que tener una casa para el presidente y todo lo demás? ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando hay todavía millones que viven en choza. Tampoco digo que tenga que vivir abajo un puente. Pero viva como el común que vive el pueblo. Chao. Pero Diógenes sí vivía debajo de un puente. Ah, Diógenes. En alguna medida soy afecto a la filosofía estoica. Sí. Me siento en parte un heredero de ciertos fundamentos del estoicismo. Cultivo a Séneca, por ejemplo, que define que pobre es el que precisa mucho. Ya son definiciones muy viejas, pero siguen siendo modernas.
Si no fuera por la cárcel, seguramente, no digo que todo se explique por su experiencia de tantos años en la cárcel, pero parte de usted se explica por esa experiencia. Sí. Es curioso, estuve 7, 8 años sin un libro porque no me dejaban leer. Sin embargo, gran parte de lo que fui después se los debo a esos años. Más de 13 años. Sí, porque repensé todo lo que había leído, lo que había vivido, lo rumié, ¿verdad? Ajá. Una cosa es leer. Y otra cosa es rumiar. Y otra cosa es volver sobre... Es coherente porque hemos hablado de las vacas, ¿no? Sí, claro. Bueno, el conocimiento también... La información es una cosa, pero ese trabajo intelectual de darle vueltas y vueltas y vueltas. Y con eso yo siempre he querido transmitirle a la gente que no se sienta derrotado por las dificultades. Mientras no esté quebrado, siempre tiene la posibilidad de volver a empezar. Y volver a empezar es lo más maravilloso que hay arriba de la vida. Una y mil veces, en todos los órdenes. No me estoy refiriendo a reducir la cuestión a lo político, en todos los órdenes. En una profesión, en el trabajo, en la aventura sentimental, en fin. Si la gente se tiene mucha lástima y se siente derrotado, y qué horrible, y qué fatalidad, y todo, adiós. Se tiene lástima a sí mismo. Y pierde la alegría de vivir. Alguna vez también le escuché, presidente, todo este compromiso político le hizo pasar ciertos tiempos, incluso el tiempo de tener un hijo. Sí, andábamos muy apurados y disparando y se nos fue. Queríamos cambiar el mundo. Y la verdad que era una manera ingenua de pensar. Ahora estamos tratando de mejorar ahí un poco el barrio, y los caminos por los cuales andamos. El camino colorado. Y dejar un poquito, de pronto un caminito para que otros sigan. Mucho más no se puede. No hay que ser petulante, pero... a ver. En estos días cuando tengo tiempo ando plantando árboles. Acá. Ajá. No es una tarea para un hombre de 81 años. Va a ser muy difícil que yo me ponga a la sombra de los árboles que estoy plantando. Pero con mi compañera y algunos otros compañeros pusimos una escuela ahí enfrente, hortícola. No vamos a arreglar el mundo con esas cosas. Pero en el fondo uno no lo hace por ellos, lo hace por uno. Y esto es lo que tiene la cultura y la civilización. En la solidaridad hay una forma de alegría, de goce, que es imposible para la gente que no ha tenido la suerte de tener una cultura. Y hay que luchar para que la gente pueda llegar al borde de esos placeres, que son las cosas más finas de la vida. Así como es imposible que a usted le guste la música clásica sin un cierto margen de formación y de educación en la materia. Y al principio probablemente tenga dificultades y sea casi un choque. Pero una vez que supera eso, es un placer enorme, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que estas cosas también. Entonces no lo hacemos por carga, hacemos porque nos hace felices. Ese es el problema.
Y desde luego es también en el fondo una manera positiva de ver la vida y de querer a la vida. Y tal vez un consuelo para los que no queremos en el más allá. Algunos inventan una religión para bien morir. Otros inventamos y nos aferramos a la solidaridad también Para el bien morir. para el bien morir. Porque en el fondo hay un gran misterio, ni sabemos a dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la vieja angustia de quien quiere la vida, al cual estamos expuestos. Y lo solucionamos de una forma o de otra. Por eso yo creo que en la política hay intereses también, pero no son intereses económicos, son intereses de otro tipo. No son mercadería, no son cosas que se compran o que se venden, son cosas que se sienten, que es distinto. Pero bueno. Presidente, yo veo al uruguayo, en términos generales, al ser humano uruguayo, un ser humano amable, como tendencia austero, como tendencia, ¿no? Sí, sí. Eso quiere decir que habrá excepciones siempre, ¿no? Sí, sí. Amante del arte. En Ecuador Sí. nos nutrimos de muchas cosas que vienen de Uruguay. Lo más reciente, bueno, Galeano también nos ha marcado con todas sus lecturas. Sí. Y eso forma parte de ciertas curiosidades que todo ser humano tenemos, ¿no? Una forma es cómo nos vemos y otra forma es cómo nos ven desde afuera. Es cierto. ¿Usted cómo ve a lo ecuatoriano? Pregunta quizá un poco tonta, ¿no? Pero ahí está. A nosotros nos da la impresión de que no hay un Ecuador, hay varios. Es muy fuerte la presencia indígena, muy fuerte. Sí. Porque claro, allí había viejas civilizaciones asentadas, que hacía rato habían abandonado el nomadismo que tenían. Y por más grosero que haya sido el aplastamiento y eso, a lo largo de toda la cordillera de los Andes hay un conjunto de identidades que están ahí, que uno las ve. Y después está el hombre blanco, y después está la mistura. Pueblos que son crecientemente mestizos. Ahora, a nosotros también nos ha sorprendido. Y nos ha sorprendido cosas de su historia política, de un sentido mucho más adulto del que pensábamos. Es que no lo conocíamos. Hemos pagado un precio muy duro en América Latina de vivir tanto tiempo mirando al mundo rico, dependiendo de Europa o de Estados Unidos junto con las relaciones comerciales, y tan débil nuestra relación. Si yo le pregunto qué saben de la historia de Brasil a los hispanoparlantes de América Latina, es muy poco, y al revés, es muy poco. ¿Y cómo ignorar semejante continente y la Amazonia, verdad? Sí. Nos queda mucho territorio adentro que incorporar. Y de la misma forma que no hay un Brasil, hay varios. Sí. Hay varios. Y hay también un Brasil indígena, pero es la nación negra más grande después de Nigeria. Está allí. Sí. La tenemos de vecina. Pero en Uruguay también hay un enclave africano. Ay, sí, Sí. ay, sí.
Hay, en Montevideo se remataban los esclavos que iban para el Pacífico. Tenemos el triste privilegio de haber sido el lugar, así como Liverpool. En Liverpool se remataban los esclavos que iban a las 7 colonias que dieron origen a Estados Unidos. Acá se remataban los que iban para el Pacífico, que daban la vuelta por el estrecho y todo lo demás. Y ahí está el Mire qué enclave. papel. ¿Cómo se dice Mujica en vasco? Hay un municipio que se llama Muxica. Muxica, sí, su apellido. Sí, vienen de ahí, sí, eran unos señores feudales de mala traza, por lo que he sabido, señores feudales de media caña. Hubo uno que fundaba iglesias y iba a la mitad en el diezmo con el cura que ponía. Así que, Pero de ahí lo testarudo. qué sé yo, probable, sí. Por un lado, mis antepasados son vascos, por parte de padre, italiano por parte de madre, del norte de Italia, cerca de Génova, unos 80 kilómetros de Génova. Hace poco me di la satisfacción de poder ir de donde eran los italianos y al País Vasco. Conocí esos lugares, son encantadores. Del País Vasco pienso que le tenían que pasar mal para venirse de un lugar tan lindo. Muxica, ¿cómo es la pronunciación? Muxica. Muxica. Sí. Pero el apellido después fue en algún lugar Mújica, en otros lugares Mujica, en algunos lugares con J, en otros lugares con G, en algunos lugares Mojica, ajá, como en México, pero el mismo apellido que... Se regó por ahí. Sí, se fue. Y llegó... Ya había uno con Colón. Ah. Que gozó que lo colgaron en la Santilla. Porque la gente que vino con Colón, sí. Me parece que no era gente de pan llevar, sí, era más bien de otra cosa. Sí, sí. No es una muy buena carta de presentación. No. Presidente, agradecerle mucho por esta generosidad suya, recibirnos en su casa. No, yo, un abrazo figurado al pueblo ecuatoriano, por lo que nos ha dado, por lo que nos va a seguir dando y por la épica civilizatoria ahí en la cordillera. Ecuador, estoy viejo, quisiera tener tiempo. Es una reliquia en materia de clima. En 100 kilómetros se pueden encontrar todos los estamentos de clima que hay arriba de la Tierra. Es un lujo para estudiar lo que se llaman las provincias geográficas. Y yo soy enamorado de la naturaleza. Correa hace esa broma, presidente. El Papa es argentino. Los brasileños dicen que Dios es de Brasil, pero el paraíso está en Ecuador. Sí, de todas maneras, hace poco estuve en Iguazú, ahí donde están las cataratas. Sí. Y cuando vi aquello, claro, era apenas en la época de lluvia cuando vi, pensé que los griegos, si hubieran visto eso, hubieran colocado el Olimpo por ahí. Sí. Pero América tiene... El paraíso está en todos lados de América Latina. En todo. Es brutal. Sí. Hace poco fui al sur de Chile, allá un pueblito por allá abajo, frente a un lago con los 3 volcanes puestos ahí, una cosa impresionante. ¿Y ha ido a Galápagos ya? No he ido, no. Ah, esa es una tarea pendiente. Esa es una pendiente, sí. Sí, América es brutal. Sí, sí. América es brutal. Montevideo es una ciudad muy bella, presidente. Es la percepción que tengo. Pero Uruguay es medio como... Uruguay
es suavemente ondulado, Sí. y así todo es un país suave. Acá no tiene montañas agresivas, no tiene desierto, somos un país chico, pero casi el 90% del territorio es aprovechable. Entonces ya no somos tan chicos, Claro. ¿se da cuenta? Ujú. Pero eso tiene un poco hasta nuestro modo de ser. No somos alegres, somos nostalgiosos, Sí, tangueros. es verdad. Tenemos una sensación de migrante, entonces nuestra música, usted se va a dar cuenta que nuestra música no es alegre, es siempre llena de recuerdos y de nostalgia. Somos hipercríticos, agarramos el huevo y le empezamos a dar vuelta y le encontramos el pelo. Y esos rostros, ¿no? Sí. Que es también lo que yo veo, ¿no? Sí, eso, si usted ve televisión española de Galicia o del País Vasco y no hablan y mira los rostros del Uruguay y se va a encontrar con Similitudes. una similitud terrible. Ahí hay un banco genético compartido, me parece. Sí. Reitero ese agradecimiento. Bueno, gracias a presidente. usted. Muchas gracias por habernos Gracias a usted. recibido. Muchas gracias. El presidente José Mujica de Uruguay. Es todo en esta entrega de Palabras Sueltas. Bueno, ¿quieren tomar un trago? Sí, sí. Bueno. Ayer la yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Lobuno gateao camina como con zancos y trota los tumbos como borracho. A tientas busca la teta los cabezazos, mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelve en la grama mustia un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos.